¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estamos nuevamente con la reseña del día de hoy. Espero les guste porque es una novela muy corta, pero muy bonita con demasiado mensaje. En esta ocasión vamos a reseñar Los fantasmas del señor Scrooge, o más bien es la adaptación que le dieron en el cine. Es un cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿verdad? Los fantasmas del señor Scrooge, o un cuento de Navidad, es el clásico cuento gótico narrado por uno de los escritores universales más importantes de todos los tiempos, Charles Dickens, que lo escribió en 1843. Charles Dickens tiene en su haber demasiados cuentos, unos cortos, otros largos, pero todos son muy bonitos. Tiene una particularidad muy bonita para escribir. Es muy descriptivo, siempre deja como el mensaje por ahí escondido, pero lo deja escondidito tras líneas porque finalmente se le entiende, ¿verdad? Se le entiende, se sobreentiende qué es lo que él trata de decir con estos cuentos, porque tiene escritos varios cuentos que son, desde mi punto de vista muy personal, demasiado interesantes, muy bonitos. Pues les comento, ¿verdad?, que hemos estado reseñando, creo que es el tercero de Navidad o el segundo, es el tercero, ¿verdad?, de Navidad. Por esta época navideña, creo que es el segundo, por la época navideña en la que estamos viviendo, y que estamos casi a punto de vivir la Nochebuena y posteriormente la Navidad. Hicimos de detener un poquito la saga de Ana de las Tejas Verdes precisamente por este motivo. Ana de las Tejas Verdes nos faltan de reseñar 2 libros, que es el 6 y el 7. Eso lo haríamos entrando de vacaciones, porque ya nada más nos queda esta semana y la que viene. Son las únicas 2 semanas que vamos a tener ya de este año 2020, que se nos fue, pero volandito, rapidísimo que se nos fue. Bien, entonces les comento que además les tengo bastantes noticias. Además de la reseña de hoy, que es el cuento de Navidad de Charles Dickens, ya tengo seleccionados todos los libros que se reseñarán próximamente el año que entra. Esperemos en Dios llegar, ¿verdad? Y que tengamos la oportunidad de reseñarlos todos. Son unos libros muy emocionantes que ya los empecé a leer. Ya los empecé a leer con anterioridad en mis ratitos libres, en mis ratotes libres, que son muchos, ¿verdad? Empecé a leer algunos y me parecen interesantes. Estos libros no son que yo los vaya a proponer, no. Estos libros me los han estado proponiendo personas, escuchas, amigos, compañeros, y he estado haciendo la lista de los libros que quieren que reseñemos, y a ver si ahorita les doy más o menos un adelantito de los libros que se van a reseñar el año que entra. De los libros que se van a reseñar el año que entra, a ver si es cierto. A lo mejor probablemente ustedes ya han escuchado algunos, ya han leído algunos, quizás otros no. Miren, el primero será, a ver, sí, Los agujeros negros, de Stephen Hawking. Ese será el primer libro que se reseñará en el mes de enero. Después, una historia conmovedora, asombrosa y genial, de David Ayers. Un largo camino, memorias de un niño soldado, de Ismael Bish. Un mal principio, de Lemony Snicket. Y una arruga en el tiempo. Y esos son algunos, no son todos. Tenemos una selección ya muy extensa de los libros propuestos por los escuchas. Hola, compañerita, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues mire, aquí leyendo, empezando con la reseña del día de hoy, que a mí se me hace muy bonita, quizás usted lo tome, me gustaría pues que lo tomara para contárselo a sus niños cuando vaya a las actividades del bibliobús. Se me antoja pues para en esa ocasión. Bien, entonces les comento, Los fantasmas de Scrooge, del señor Scrooge, o más bien un cuento de Navidad, es el clásico cuento gótico narrado por uno de los escritores más importantes de todos los tiempos, que es Charles Dickens. Charles Dickens lo escribió en el año de 1843 y posteriormente a que él lo llevó, lo editó y lo empezaron a publicar, años después, más bien, empezaron a hacer las adaptaciones al cine. Walt Disney fue el primero que adaptó para el cine. Y hay caricaturas, hay varias películas de varios adaptado, de varias empresas cinematográficas que adaptaron este cuento al guión cinematográfico. Pero, como siempre les he dicho, la pantalla jamás va a sustituir al libro en tinta. No hay como leer el libro, como tenerlo en las manos. Hola, ay, mi hermosa sobrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chula? Espero te hayan servido todas las sugerencias que te mandé. Y si no hay poquito los va leyendo, porque no, y había todavía más, pero dije, no, nada más estos para no hacerla bolas. El cuento de hoy es en Los fantasmas del señor Scrooge, o un cuento de Navidad de Charles Dickens. Entonces les decía que es un cuento gótico escrito por el mejor escritor de todos los tiempos, que es Charles Dickens, ¿verdad? Las adaptaciones que hizo varias gente para qué bueno, me da mucho gusto. Saludos a toda la familia, saludos a tus hijos, ya están bien grandotes, ya me di cuenta, a tu esposo, a tu mami, a tu papá, a tu hermana, saludos a todos por allá. Pronto nos veremos por allá, porque ya mero me pensiono y voy a andar de pata de perro por donde quiera, ¿verdad? Entonces continuamos con la reseña. Les comento que las adaptaciones no resultaron tan frías como la época de guirnaldas y luces que cobija las calles londinenses. La idea de estrenar Los fantasmas del señor Scrooge semanas antes de... Hola, ingeniero, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarme. La idea de estrenar, de contar esta reseña unas semanas antes de la Navidad es precisamente para convertirla en una antesala de aquella época en que fue escrita, ¿verdad? Para que contagie a la mayoría de alegría, pero que también nos llama como a un presagio de la venida de tres fantasmas de la Navidad que nos harán revivir el pasado, recortar el presente y vislumbrar su mal futuro. Estamos hablando del protagonista, que es el señor Scrooge, ¿verdad? Esta novela es un clásico de la literatura, ¿verdad? Queriendo hacer una crítica, o sea, Charles Dickens, queriendo hacer una crítica social a la burguesía inglesa de la época, elaboró este cuento. Lo elaboró, eso es un cuento, una novela corta o cuento, como un llamado a la sensibilización de los demás pudientes con los niños menos favorecidos, con la gente más pobre de la comunidad, ¿verdad? Fue así como crea la historia de Ebenezer Scrooge, un viejo, vamos a empezar ya a contarlo, es un viejo avarísimo, que en época de cuando él estaba joven se casó
con una muy buena mujer, muy guapa por cierto, y cuando entra a trabajar con su amigo Marlin, lo invitó a que fuera su socio, empezaron a hacer dinero a costa de empobrecer a los demás. Les prestaban dinero con unos intereses muy altos, y claro que la gente finalmente no podía pagar todo y les quitaban lo poco que tenían. Se asoció con Marlin y finalmente, y los dos eran igual de avaros y de enojones eran tan feos de carácter que hasta la cara se les hizo fea a los dos. Llegó el momento en que Marlin falleció. Y pues el señor Scrooge tuvo que pagarle a la gente, regalarles un desayuno para que pudieran ir al velorio de su amigo, porque la gente los tenía en un muy mal concepto. Aparte de avaros, eran enojones, a nadie saludaban, diario andaban, buenas tardes, ingeniero, muy buenas tardes. Aparte, a ver, vamos a ver quién nos está acompañando. Sí, ¿verdad, compañera? A mí en lo personal me gusta mucho. Mire, también está la película, pero nada que ver con el libro. Yo les recomiendo que se lo compren a sus hijos, porque es un libro con mucho mensaje, muy hermoso. Máxime para estos tiempos de tanta crueldad que estamos viviendo, ¿verdad? Para como ponerles aunque sea un tiempo corto, una caparazón a nuestros niños, para que no vean tanta violencia. Hola, Vero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Me da mucho gusto. Yo dije, bueno, el ingeniero ya llegó y Claudia no ha llegado. Fíjense, antes de que se me vayan los que están, les tengo una sorpresa. La semana que entra no va a haber cuento de Navidad, porque tenemos una invitada especial. Invité a la peor señora del mundo a que platique con ustedes, para que haya una charla amena con ustedes. Inviten a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, para que vean, escuchen parte del cuento. No se va a contar todo el cuento, partecitas del cuento, y contar algo de la historia de ella, de como persona, como ese personaje que es. Entonces a mí se me hace muy interesante, pues, que ustedes le hagan preguntas a la señora esta, a la peor señora del mundo, para que ella les pueda contestar sus motivos y sus razones por los cuales ella es así, ¿verdad? Se me hace muy interesante, y yo quise hacerlo como especie de regalo a ustedes. La mayoría que ya me conoce, que ya tiene tiempo conociéndome, sabe por qué se lo digo. Quise hacerlo de esta manera porque creo no poder, ¿cómo decirles? No se podrá ya en un futuro llevar a la peor señora a algunas partes. De mi parte ya no podrá ir, de mi parte ya no va a estar invitada. La última vez que se va a invitar va a ser el viernes de la semana que entra. Nada más, pero lo hago como un regalo muy especial a ustedes. Hola, amiguita Miranita, ¿qué tal está? Ay, sí es cierto, a mí también, me trae muy buenos recuerdos. Y acuérdense, la peor señora la semana que entra, para que no se me vayan a esconder y traigan a sus niños, a sus invitados, para que le hagan preguntas a la peor señora. Ella va a abrir el programa y ella lo va a terminar, y va a ser la primera vez y la última vez que yo la invite a estas reseñas, nada más. No va a ser reseña, se va a contar parte del cuento y va a platicar por qué razón es así de peor, de las peores, ¿verdad? Bien, entonces continuamos con nuestra reseña. Entonces, Charles Dickens quiso hacer este cuento para hacer como un llamado de atención a la gente burguesa de esa época, para con la gente más desfavorecida, con la gente más pobre. Este señor era un hombre avaro, vivió para trabajar, no trabajó para vivir, que es muy diferente, ¿verdad? Vivió para trabajar. Entonces llega el momento dado en que se muere su amigo Marlin,
y pues tuvo que regalarles un desayuno a las personas para que fueran al velorio y lo pudieran acompañar y no estar solo, porque las únicas personas que de verdad fueron de corazón a ese velorio fue el sobrino del señor Scrooge, que ahí trabajaba como ayudante, ¿verdad? Como ayudante de su tío. Ese sobrino es hijo de su hermanita, más joven que él. Fue hijo de su hermana. Mari, muy buenas tardes, qué bueno que estás aquí. Dígale a Mari, bueno, yo le voy a decir, Mari, la próxima semana vamos a invitar a la peor señora, para que no faltes y te traigas a tus hijitos, para que la vean, porque ya no la vamos a invitar más, nada más, esa vez va a ser la última vez, ¿de acuerdo? Bien, entonces continuamos con nuestras reseñas, si no, nunca vamos a terminar de reseñar. Entonces les comento que este sobrino del señor Scrooge fue la única persona que fue al velorio de Marlin de corazón. Las otras pocas personas que se arrimaron al velorio fue porque el señor Scrooge les regaló un desayuno. Nada más por eso. Y resulta que todo eso, esa historia empieza en el marco del 24 de diciembre. Empieza en el marco del 24 de diciembre de 1843. Resulta que el señor Scrooge estaba en su habitación a punto de dormir, cuando de repente escucha un estruendo, se abre la ventana de su habitación y entra alguien y oh sorpresa, que era un fantasma. Era el fantasma del señor Marlin, su socio. Claro que al morir el socio, pues el señor Scrooge se quedó con todo el dinero. Si antes era rico, pues ahora era millonario, ¿verdad? Ya tenía mucho más dinero. Y eso lo hacía una persona mucho más fría, más calculadora, más enojona. No sabía disfrutar de las bondades que en ocasiones nos da el dinero, ¿verdad? Claro que el dinero no nos hace felices, pero en ocasiones nos sirve de mucho. Entonces, él nunca pudo ser feliz con su dinero, siempre guardando dinero. Entonces le dice, ¿pero tú qué haces aquí? Dice, pues vengo a platicar contigo sobre la manera como estás viviendo tu vida. ¿Cómo? ¿Pero yo qué hago si la estoy viviendo exactamente como la vivía cuando tú estabas aquí? Sí, pero no es lo correcto. Y le dice, y voltea, baja la mirada y alcanza a ver en la túnica que el señor Marlin trae, alcanza a ver unas cadenas. Y le dice, ¿y esas cadenas que traes ahí, qué significan? Dice, bueno, estas cadenas son las cadenas que yo mismo me forjé. En vida, y precisamente por estas cadenas que vengo arrastrando, no me gustaría que tú vivieras después de muerto, estuvieras en esta misma situación que yo. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hago para que no me suceda lo mismo que a ti? Dice, pues mira, el día de hoy van a llegar 3 fantasmas, pero van a llegar a diferente hora. Tienes que estar preparado. Te vengo a avisar porque estás cometiendo muchos errores, mucho más errores que los que yo cometí. Entonces yo nada más vengo a avisarte que tengas mucho cuidado y que para que no te vayas a asustar, que escuches a esos 3 fantasmas que van a venir. Y se va el señor Marlin, desaparece, y en eso estaba él recapitulando todo lo que había platicado con el señor Marlin, cuando de repente se abre otra vez la ventana y entra como una lucecita y se queda pegada en la vela que él tenía en ese entonces, prendida. Hagan de cuenta, recuerdan que les comenté que es un cuento gótico por la época en la que fue escrita, no por la época en la que lo escribió Charles Dickens, no, sino en la época que se basó para escribir ese libro. Esa obrita está escrita en la época del 1843. Entonces se utilizaban esas velitas porque no había luz.
Entonces, esa lucecita que entró por la ventana cae en la flamita de la vela y empieza a salir de esa flamita otro fantasma. ¡Ay, bien terrorífico, ¿verdad? Sale otro fantasma y le dice, ¿y tú quién eres? Dice, pues yo soy el fantasma del pasado. Soy tu fantasma del pasado. Fíjense qué fuerte. Sí, pero a mí qué me interesa, o sea, refunfuñando al fin como todo viejo gruñón y feo. Dice, pero a mí qué me interesa. Dijo, no, vengo a decirte los errores que has cometido en el pasado. Y le empieza a platicar toda la forma de vida que él llevó con Marlene. No voy a ahondar mucho porque no les quiero hacer spoiler. En ese inter de que entre el fantasma y le dice que es el fantasma del pasado, suceden muchas cosas, pero esas las van a leer ustedes en el libro o en la película si la quieren ver, ¿verdad? En su defecto. Bien, entonces le dice, ¿cómo es posible que tú me digas, pero quién eres? Dice, soy el fantasma del pasado. Tú has vivido así y así, y empieza a narrarle cosas. Tú te casaste con una buena mujer y la abandonaste. Y te la voy a mostrar ahorita para que tú la veas. Y le muestra a una mujer muy bonita, con una familia muy bonita, con una niña hermosa y otros niñitos ahí, su esposo viviendo, conviviendo muy bonito y siendo muy felices en la época de Navidad. ¿Tú dejaste esto? Esta familia pudo haber sido tuya, pero ya pasó, ya no es tuya, ya no puedes hacer nada para recuperarla. Y le estaba platicando también todos los errores que él había cometido en el pasado, como por ejemplo, en una ocasión, el señor Scrooge, cuando era adolescente, estaba sentado afuera de una casita, de un jacalito muy austero, muy pobre, cuando llegó una niña y le dice, ¿qué haces ahí? Dice, pues aquí estoy esperando que sea la Navidad. En ese entonces el señor Scrooge sí creía en la Navidad. Y ahí, si ustedes notan, ahí está la raíz del problema por qué el señor Scrooge era así. ¿Por qué fue así? Y le dice, estoy esperando que pase la Navidad. Ay, hermano, qué bueno que estás, que fíjate que mi papá me manda por ti para que vayamos a cenar. Dice que ya te perdonó, que puedes regresar a casa. Se sobreentiende que el papá del señor Scrooge lo había corrido y él vivía solo. Y lo ha de haber corrido en la época de la Navidad, me imagino, porque él a partir de eso odiaba la Navidad. A partir de eso, entonces, él no quiere regresar y se regresa a su hermanita sola. Y queda ahí atrapado en ese odio y en ese rencor y en ese resentimiento que tiene a raíz de que el papá lo corre. No sabemos ni cuál fue el motivo por el que lo corrió. Nada más ahí dice que lo corrió, pero que ya se arrepintió y que quiere que regrese, pero el señor Scrooge no regresa. Total de que se queda pensativo el señor Scrooge y dice, pero ya lárgate de aquí, ya no quiero saber nada más, ¿qué me importa? Al fin un señor gruñón, hasta la nariz tenía como bruja, o sea, estaba feo. Porque quiero decirles que el libro trae imágenes y unas imágenes góticas muy bonitas, que hablan por sí solas, casi se salen del libro para decirnos, para contarnos la historia. Es una de las particularidades que tiene ese libro. Y él pensó que estaba soñando. ¡Hola, maestra! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, maestra. Sí, se lo mando en PDF, se lo mando por WhatsApp. ¿Cómo no? Sí, maestra, saludos. Mire, le comento, la semana que entra invitamos a la peor señora del mundo, al personaje de Francisco Hinojosa. La invitamos y va a estar aquí, ella va a hacer el programa, para que no se lo pierda. Cuente con que le voy a mandar el libro en PDF. Déjeme escribir aquí a quién se lo tengo que mandar,
Ya no he mandado últimamente porque ya no me han dicho que los quieren, ¿verdad? Yo creo que los han estado comprando y esto es genial. Bien, entonces, para no entretenernos mucho, se va, el señor Scrooge corre al fantasma y el fantasma termina yéndose y se levanta de la cama y lo primero que ve pues es la cabecera de su cama y voltea hacia la ventana y ve que la ventana está intacta, que no se movió, que no está abierta. Entonces como que le empieza a dar miedo, aunque su amigo Marlin ya le había avisado que lo que iba a pasar. Hola Moni, muy buenas tardes, hija. ¿Qué tal? Qué bueno que ya estás aquí. Entonces, en un ratito, así como que en un abrir y cerrar de ojos, se vuelve a abrir la ventana y aparece otro fantasma. Aparece otro fantasma, o sea, a mí se me aparece más uno y yo caigo ahí redondita, bien desmayadota, ¿verdad? Y a él le aparece el segundo fantasma. El primero fue el fantasma del pasado, lo que él había vivido en el pasado. Hola Jenny, muy buenas tardes, pensé que no te ibas a conectar. Ahí está Eric, me supongo, ¿verdad? Bien, entonces, es el segundo. Gracias Jenny por acompañarnos. El segundo fantasma llega y le dice, bueno pues, ¿tú quién eres? Pues soy el fantasma del presente. Te vengo a comentar los errores que estás cometiendo para que no los vuelvas no lo dice así con palabras textuales, se lo da a entender tras líneas. Pues bien, empieza a platicarle como en una película, cómo la gente pasa y lejos de saludarlos se esconde, uno que otro por ahí muy esporádicamente le saludan, buenos días señor Scrooge, pero hasta ahí, que él los considera sus buenos amigos o sus mejores amigos porque son las únicas personas en el pueblo que le saludan. Entonces él sale a la calle y nadie le habla. Nadie, él está esperando la época de Navidad para recibir la lana, porque es la época en que la gente tiene más dinerito y él está esperando los centavos que la gente le debe sin excusa ni pretexto, sino para quedarse con lo que dejaron en garantía. Fíjense nomás. Qué terrible situación la del señor Scrooge. O sea, es una moraleja muy fea. Cosas que en la actualidad todavía existen, ¿verdad? Pero ahorita hablamos de eso. Bien, y le empieza a sacar, pues, como en una película, a presentarle así toda la forma de vida de él, o sea, su mala forma de vida, porque en realidad no tiene una buena forma de vida, porque eso de estar gruñón todo el tiempo está canijo. O sea, fíjense, los seres humanos por naturaleza necesitamos 24 abrazos al día. Y si andamos con la cara bien estirada y bien enojados, ¿quién se nos va a querer arrimar? Nadie. Nadie nos va a querer dar ni el saludo ni de la acera de enfrente, ¿verdad? Entonces, como que él medio se ablanda poquito, y así, ustedes van a ver en el libro, le pasa toda la película del presente, toda la forma de vida que tiene él, toda esa avaricia que él tiene, esa forma de vivir tan cruel, porque fíjense que él tiene un ayudante que ocupaba dinero para curar a su hijo y no le prestó el recanijo señor Scrooge, lo dejó ahí con sus necesidades y el niño enfermo, fíjense nada más, y sin embargo el ayudante todavía iba, era el que le limpiaba la casa y medio le hacía de comer, ¿verdad? Y le prendía la calefacción, pero nada más para que medio se tibiara la casa porque decía que la luz estaba muy cara. Y así sucesivamente, cosas muy emblemáticas pues de este señor. También con él trabajaba su sobrino. Su sobrino era su asistente y su sobrino fue hijo de su hermana, de la que les platiqué, que fue por él, que decía que su papá decía que se regresara a su casita, ¿verdad?
Hola Normita, qué milagro, ya tenía mucho que no te veía, hermosa, qué bueno que estás aquí. Mira Normita, para la semana que entra tenemos una sorpresa. Va a venir la peor señora del mundo del escritor Francisco Hinojosa. Va a venir y ella va a hacer el programa, está muy simpática, es de doblarse de la risa esta señora. Sí, para que ustedes platiquen con ella y más o menos vean por qué es ella así, o sea, porque es la peor de las peores, ¿verdad? Bien, entonces, para que no falten, Normita, y invites a tus hijitos los más peques. Bien, entonces, el señor Scrooge empieza como a reflexionar su manera de vivir del presente. Y medio le mueve el tapete, no mucho, medio tantito, así como una oleadita de arrepentimiento y hasta ahí, ¿verdad? A su sobrino, imagínense, un día llegó tarde y le descontó la mitad del sueldo. Era cruel el señor Scrooge. Ay, se te corta. Ay, ojalá que... A ver, sí se está escuchando bien y viendo bien o se está cortando. Porque si es así es que es el internet, porque es la hora precisamente en la que la mayoría de la gente nos sentamos a estar contestando nuestros mensajitos, ¿verdad? Y viendo nuestras series y películas. Bien, entonces lo deja pensativo y se va. Y dice, pues ya me voy. Y voltea el señor Scrooge hacia los pies del fantasma del presente y ve que abajo de la sotana de la túnica que él trae están unos niños escondidos. Y dice, ¿y esos niños ahí qué hacen? Dice, son los niños abandonados por sus padres, abandonados porque no tuvieron que darles de comer. Los niños que viven en la ignominia, ellos están aquí y cargo yo con ellos. Fíjense nada más, qué terrible situación y hay gente así en la actualidad. Pues total, de que, ok Jenny, muchas gracias. Entonces total de que se va el fantasma del presente y ahí lo deja pensando. Y dice, no, ya cansado, el señor Scrooge va y se acuesta y empieza a voltear hacia la ventana porque empieza a escuchar ruidos. Nuevamente se abre la ventana y llega otro fantasma, dice, oh, que la canción, ¿y ahora tú quién eres? Soy el fantasma del futuro. Te vengo a platicar tu futuro en la Navidad. ¿Qué golpazo sintió como un baldazo de agua fría el señor Scrooge? Y empieza el fantasma del futuro a ver un funeral que era precisamente el funeral del señor Scrooge, donde nadie quería ir a su funeral porque todos lo odiaban, incluso la ropa que le había puesto su sobrino, la mortaja y todo esto, la criada, la señora que les ayudaba se la quitó. Eso pasó en el futuro. Y y no, en ninguna parte lo querían, porque él era una persona terriblemente fea, terriblemente mala, o sea, le pasó otra vez como una película, la época en que su ayudante le pidió prestado y no le quiso prestar y que su hijo estaba enfermo y que lo dejó a la buena de Dios. También se dio cuenta de que le estaba pagando muy poco a su sobrino y que a pesar de lo poco que le estaba pagando a su sobrino y a su empleado, veía con qué felicidad estaban esperando la Navidad, estaban cantando villancicos, estaban comiendo pierna al horno, pavo al horno, pero había gente en la calle que no tenía que comer. Había niños en la calle que no tenían que comer. Y todo eso le empezaron a mostrar al señor Scrooge, el fantasma del futuro, la forma como él podía acabar. Y entonces sí, no le dio una sacudida, le dio un sacudidón que reaccionó y el fantasma dice, bueno, yo ya me voy, ya tienes ahí la tarea, lo demás depende de ti. Y se va, palabras más, palabras menos. Y se va el fantasma
y se queda sentado en su cama el señor Scrooge, voltea para un lado y voltea para otro, y se da cuenta que los fantasmas tenían razón. Él vivió un futuro terrible. Estaba viviendo un futuro terrible. Había perdido cosas muy hermosas que ya no podía recuperar. Y estaba solo. Solo y nadie lo quería. Y en ese momento, cuando vio su futuro, se sacudió, se vistió y se fue, corre a la casa de su sobrino, pero en el camino se encuentra un niño. Y le dice, hey, oye, ¿todavía estará el pavo grande, enorme, que está ahí en la pollería? ¿Todavía lo estarán vendiendo? Y dice, ¿quieres ir a ver? Dice, sí, y te doy una moneda. Y le da el dinero para comprar el pavo y se va el niño y lo trae. Dijo, aquí está, señor Scrooge. Dice, eso es para ti, para tu familia, para su cena de Nochebuena. Fíjese qué actitud tan bonita. O sea, todas esas cosas lo hicieron reflexionar. Reflexionó a tiempo. Y sale disparado. Y se encuentra antes de salir de su casa a su empleado y le dice, señor, perdóneme, llegué un poco tarde. Dice, pues si quiere, quítemelo de mi sueldo, ¿verdad? Dijo, sí, tienes razón, pero a cambio de eso te voy a dar ese y ese, y te voy a triplicar el sueldo. Y le subió el sueldo y sale, hecho la mecha a la casa de su sobrino y le dice, sobrino, ¿me puedo quedar a cenar aquí en tu casa? Claro, tío, pasa, adelante. Aquí siempre eres bienvenido. Fíjense, al principio él le dijo, el día anterior, tío, te espero en casa porque todos los años de Navidad su sobrino lo invitaba a pasar la Nochebuena a su casa y no iba. ¿Saben qué le contestaba? Sí, voy a ir. ¿Sabes cuándo voy a ir? Cuando las vacas vuelen. Y nunca iba. Entonces, cuando fue, él pensó que le iban a hacer cara o que no lo iban a dejar pasar. Y lo primero que le dijo el sobrino, sí, tío, usted siempre será bienvenido aquí. Siempre será bienvenido aquí. Y llegó, pues, y cenaron y bailaron y cantaron los villancicos y pasaron una Nochebuena muy hermosa. Y desde entonces el señor Scrooge cambió para bien. Ya no les quiero contar más porque, o sea, si no, ¿qué es lo que van a leer ustedes, verdad? Ya no. Hola, Marelita, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que nos acompañe. Ay, ya se me andaba yendo la programación. Es que a veces pico una cosa por accidente y bueno, entonces esto es un cuento para reflexionar. Reflexionar que podemos ser buenas personas sin necesidad de que sea Navidad. Podemos ser buenas personas todo el tiempo. Miren, la gente enojona se le arruga la cara, la gente malhumorada nadie quiere platicar con ella, o sea, la gente ermitaña tampoco quiere platicar nadie con ella. Seamos buenas personas porque acuérdense que lo que nosotros damos, eso es precisamente lo que nosotros recibimos. Eso es precisamente lo que nosotros recibimos. Si nosotros damos malos modos, si nosotros damos cosas malas, pues eso vamos a recibir, ¿verdad? Luego después nos enojamos y luego renegamos y luego decimos que pues, ¿por qué me va tan mal, verdad? No, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Si tenemos, hay que compartirlo. Si hay que ser buenas personas. O sea, los niños, sobre todo, ¿verdad? Enseñarles que sean buenos niños, que saluden. Las palabras mágicas, enséñenselas. Son 3. Por favor y gracias. Enséñenselas y la situación entre ellos va a ir cambiando, porque nosotros no podemos cambiar al mundo, no podemos ir por el mundo diciendo, haz esto, haz lo otro, no. Nosotros con nuestra actitud hacemos la diferencia.
Hacemos la diferencia. Miren, yo en esta pandemia, créanme, que me decía mi nieto de 8 años el otro día, me dijo, abuelita, a mí esta pandemia me está gustando. Le dije, a mí también, hijo, a mí también me está gustando, pero dime por qué a ti. Porque estoy todo el día con mi mamá y mi hermanita. Y precisamente me dio un zape así como que, aguas, abuela. Yo también. Esta pandemia me hizo acercarme más a mis amigos, a ustedes, a mi familia, a familia que tengo lejos y que se acerquen un poquito, que nos acerquemos un poquito más y dar siempre buenas acciones para recibir buenas acciones también, ¿verdad? Estos mensajes a mí me quedan tatuados en el corazón. Me quedan tatuadísimos en el corazón. No hay, hay muchos cuentos de Charles Dickens, pero este a mí me pegó de plano. ¿Será por la época o no sé? Pero a mí me gusta mucho el cuento de Navidad de Charles Dickens. Nada más que acuérdense que le cambiaron el nombre cuando lo adaptaron cuando lo llevaron a la pantalla, pues le pusieron los fantasmas del señor Scrooge, porque el señor Scrooge pues era el supuesto protagonista de la historia. Pero si ustedes se dan cuenta a la hora de leer el libro, que se desarrollan varias historias ahí dentro del libro. Se desarrollan varias historias, pero todas como que van cosiendo. Sale una historia y se teje la otra, como que es continuación de esa, y luego se teje la otra y se teje la otra. A mí esta manera de escribir es la que me gusta, o sea, me gusta mucho la literatura, pero cuando está muy bien hilada, híjole, o sea, no me cuesta ni trabajo pensar, ni trabajo imaginarme lo que está viviendo el personaje. Me adentro tanto en el personaje. Esta historia yo como que la veo desde atrás, desde fuera de una ventana. Como que estoy viendo al señor Scrooge y volteo para el otro lado y veo al sobrino, y volteo para acá y veo al amigo, al sirviente, volteo hacia abajo y veo a la sobrina, volteo hacia arriba y veo a Marlin. O sea, como que la estoy viendo desde fuera. Pero aún así, se me hizo muy hermosa la historia. Bien, amigos, nada más, por el día de hoy es todo. Nada más para recordarles que la semana que entra tenemos como invitada a la peor señora del mundo. Espero me acompañen. Ella es la que va a hacer el programa. Desde que se abre el programa va a estar ella, y ella cierra el programa. Va a ser su regalo de Navidad. ¿De acuerdo? Está súper invitada y ella tiene muchísimas ganas de estar aquí con ustedes. Para que platiquen, para que piensen qué es lo que le van a preguntar. Inviten a sus sobrinos, a sus nietos, a sus niños, a sus alumnos. Díganles, pásenle mi link del Face para que nos vean, ¿verdad? Yo aquí voy a estar por un ladito de la señora, de la peor señora del mundo, pero la que va a platicar va a ser ella. Yo nada más voy a estar acompañándola hacia un lado. Bien, por el día de hoy es todo. Espero que les haya gustado esta reseña. Nos vemos la semana que entra, pero no me voy sin antes pedirles de favor que si me regalan like y comparten mi video, por favor, para que esto siga creciendo y poder compartirles más tiempo, más lecturas, ¿sí? Bien, pues que tengan un lindo y bendecido fin de semana. Nos vemos para la próxima semana, si Dios quiere. Que tengan bonito fin.